¿A cuántas personas latigueó Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Lo acaban de leer. ¿A cuántas personas latigueó Jesús? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Sí dice o no dice? ¿Seguros? ¿Leyeron bien? Lean bien, hermanos, No sea que seáis hallados réprobos delante del Señor. El Evangelio no lo dice, pero dice que hizo un látigo o un azote de cuerdas en el versículo 14. Y dice que echó fuera del templo a todos, y las ovejas y bueyes. Entonces, por esta expresión, algunos podrían entender que, como dice, echó fuera a todos, y antes de eso nos dice que hizo un atado de cuerdas, un látigo. Podríamos entender que lo que se desató aquel día fue una latiguiza, y que el Señor se agarró a látigos a medio mundo, a diestra y siniestra. Sin embargo, eso es muy poco probable. ¿Por qué? Porque las riñas en aquella época entre dos personas eran castigadas por el Imperio Romano de formas muy severas. Lo mínimo que te podía pasar era una multa de varios días de salario, pero era una multa ejemplar, de tal manera que a la gente no se le iba a antojar andarse peleando y agarrarse a trancazos con su compadre por aquí y por allá. Era una multa que los iba a dejar en la ruina, en la calle. Lo siguiente que te podía pasar eran trabajos forzados. Entonces todos tenían que ver que esas dos personas que se habían agarrado a golpes tenían un comportamiento violento y recibían un castigo haciendo trabajos para el imperio. Lo tercero que podía pasarte era el arresto y el juicio. Y cuando había un arresto y un juicio, los romanos no se detenían en arrestar a las personas suavecitos. No había derechos humanos, hermanos. La cuestión de los arrestos eran sumamente violentos y lo vemos en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Todo lo que recibió ahí Jesús fue totalmente gratuito, estuvo de más. ¿Por qué lo latiguearon? ¿Por qué se burlaron? ¿Por qué le escupieron? ¿Por qué le arrancaron la barba y el cabello a pedazos? Eso fue totalmente una barbaridad. Y bueno, de hecho, el castigo para los revoltosos, para los que armaban peleas, era la crucifixión. Otra cosa que te podía pasar era que te exiliaban y te desterraban. Si la pelea que tú habías tenido ocasionaba heridas graves en una u otra persona, te convertías en ese momento en un apestado de la sociedad. Así que si Jesús hubiera latigueado a alguien ese día, alguno de estos 4 escenarios hubiera sucedido. Alguno de esas 4 cosas hubiera estado pasando, y más en un lugar tan vigilado como era el templo de Jerusalén, que tenía un montón de soldados. Pero en el relato de Juan 2 no vemos que esto sea así. E incluso ni siquiera vemos que alguien realmente le reclame con insultos al Señor, que se hagan de insultos o que se hagan de golpes, que digan, órale, ¿qué te traes con nosotros? Pues de una vez un tiro, ¿no? Y que se lo agarran. No, eso no pasa en el Evangelio. Y aunque este relato está en los 4 evangelios, cada uno de los evangelios dice cosas especiales. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, es aún más especial. Pero por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13, allí también está. Y lo que dice Mateo en el capítulo 21 es que echó fuera a los que vendían y volcó las mesas y las sillas. Volcó mesas y sillas. Marcos 11, versículos 15 al 18, Marcos 11, 15 al 18, dice exactamente lo mismo que Mateo. Echó fuera a los que vendían, volcó mesas y sillas. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 45 y 46, no dice nada de que Jesús hubiera volcado ni mesas ni sillas. Cada uno tiene su versión. Pero los 3 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, coinciden en que Jesús citó una profecía. Y esa profecía se encuentra en Isaías 56:7. Y la profecía dice, léala conmigo, por favor, abra su Biblia, Isaías 56:7. Amén. Isaías 56:7. Los 3 evangelios dicen que Jesús cumplió esa profecía. ¿Ya están allí? Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Se está cumpliendo la profecía de Isaías 56:7. Y solamente en el Evangelio de Juan, el relato es más largo,
abarca varios versículos, y solamente es Juan el que dice que Jesús hizo uso de un azote de cuerdas, de un látigo. ¿Y qué cosa era ese látigo? ¿Qué cosa era ese azote de cuerdas? Bueno, era un instrumento que tenían para trabajar las personas que trabajaban con animales, para arrear a los animales. Y en el versículo 15 nos dice Juan 2, que echó fuera a todos, y enfatiza que echó fuera a las ovejas y a los bueyes. Después de eso dice, esparció las monedas, volcó las mesas, y le dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí. No dice que volcó a las palomas, especifica muy bien qué fue lo que hizo Jesús. Y en lugar de que nosotros veamos a gente insultando y peleando con Jesús, ¿por qué te metes con nuestra mercancía? Óyeme, ¿tú qué te pasa? ¿Estás loco? Etcétera. Los vemos hablando, no están peleando. Quizá están hablando acaloradamente, pero siguen hablando. Entonces, cuando los discípulos, dice el Evangelio de Juan, que ven a Jesús hacer esto, se acuerdan que se cumple una profecía. Vamos a Salmo 69. Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Los discípulos ven que Jesús empieza a hacer estas cosas y se acuerdan de una profecía. ¿Ya están allá? Salmo 69 dice, pues el celo por tu casa, bueno, ustedes lo tienen en otra versión, lo voy a leer en esta versión. Pues el celo por tu casa me ha consumido, y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Léalo como lo tiene usted, ¿cómo dice? Está más difícil de leer, por eso elegí la otra versión, ¿no? Entonces los discípulos ven a Jesús en este momento y dicen, se está cumpliendo esta profecía. E incluso Jesús menciona otra profecía que está en Zacarías 14, 21. Por favor, Zacarías 14, 21. Está casi al final del Antiguo Testamento, antes de Malaquías, que es el último libro. Zacarías capítulo 14, versículo 21. ¿Ya están allá? Y Zacarías 14, 21. Amén. Dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces cumplen ahí tres cosas. Entonces, en resumen, vamos a recapitular. ¿A cuántas personas latigueó Jesús? A ninguna. ¿Latigueó algo? Sí. ¿Qué cosa? A los animales. ¿Y por qué la gente no hizo nada cuando Jesús se puso a latiguear los animales? Porque en ese momento vieron que delante de ellos estaban cumpliendo tres profecías. La gente de esa época, que conocía un poquito las Escrituras, entendió, se está cumpliendo. Mi casa es casa de oración, el celo de tu casa me consume y no habrá más mercader en mi casa. Entonces se quedaron estupefactos con lo que estaba pasando. Delante de nosotros se están cumpliendo tres profecías. Y bueno, alguien podría decir, bueno, de todas maneras Jesús le pegó a los pobres animalitos. ¿Por qué Jesús le pegó a los pobres animalitos? ¿Que Jesús no quería a los animales o qué? Bueno, le pega a los animales porque los animales eran vendidos por los comerciantes del templo como ofrendas y sacrificios hacia Dios. La gente que acudía al templo para poder ofrecer algo por el perdón de sus pecados compraba allí animales. Y ese negocio que estaba en el templo era un negocio sucio, turbio y corrupto. Hagan de cuenta, era como oficina de gobierno de nuestro país. Era una cosa realmente turbia. Ese negocio era muy cochino, porque los mercaderes inflaban los precios para que la gente pobre no pudiera ofrendar. Por lo tanto, la gente pobre se quedaba separada del perdón de Dios. Y había tanta corrupción que los sacerdotes sacaban su tajada de ese dinero, y también los políticos romanos, que no tenían nada que ver con el templo, pedían su parte del dinero que se ganaba allí. Era una tajada de ventas injustas. Entonces era un mercado sucio en lugar de un lugar de adoración. Y de esa manera excluían a los más necesitados de la sociedad. Entonces, cuando Jesús latiguea a los animales,
Jesús está simbólicamente latigueando el negocio corrupto que impedía que los más necesitados se acercaran a Dios. Lo que Jesús está diciendo al momento de latiguear los animales es reafirmar que Él vino por los más necesitados, por los pobres, por los menospreciados, por los enfermos, por los que no tenían acceso a las cuestiones públicas. Y Jesús está diciendo, yo estoy dispuesto a todo, quitar de en medio todo, para decirle a ustedes que ya nada puede interferirse entre Dios y ustedes. Yo estoy abriendo el camino, yo estoy quitando todo lo que se tenga que quitar, y ni aún el negocio más sucio podría separarte a ti de la presencia de mi Padre. Nada te puede alejar de mí. Eso es lo primero que está diciendo Jesús con esta situación. Y lo segundo es que al momento de hacer ese ahuyentar de los animales, Jesús está latigueando proféticamente para poder decir que ya no son más necesarios otros sacrificios ni otras ofrendas para que Dios te pueda oír. Jesús se acerca con las personas que venden palomas y les dicen, quiten esto de aquí. Porque les está diciendo, quiten esto de aquí porque he llegado yo mismo vine a dar mi vida. Yo soy la ofrenda, mi cuerpo, mi sangre es la ofrenda por ustedes. Echen de aquí fuera todo esto, échenlo fuera porque ya no se necesita. Porque yo estoy aquí para hacer un solo sacrificio de una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto, un sacrificio santo, un sacrificio único, irrepetible e inigualable. Quiten esto de aquí. Aquí estoy yo. Y aún así, hubo algunos incrédulos que no creían nada de esto que estaba haciendo Jesús ni lo que estaba ocurriendo, y le preguntaron, ¿qué señal nos das ya que estás haciendo esto? Y entonces Jesús no solamente les dice, miren, no nada más los animales ya no son necesarios, el templo ya no es necesario. Y tan es así que yo voy a destruir el templo y lo voy a volver a levantar en 3 días. Y el templo, hermanos, era la cosa más sagrada para los judíos. Todos venían de donde estuvieran para poder estar en el templo. Les estaban tocando. Hagan de cuenta que en México alguien se metiera con la Virgen de Guadalupe. La gente se pone loca, la gente se pone fúrica. Han matado incluso hasta personas por meterse con algún símbolo religioso. Eso era lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Y la gente se puso verdaderamente loca y le dijeron, esto es imposible. Y se ofendieron de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Pero Él les estaba diciendo que el verdadero templo era su cuerpo. El lugar en donde radicaba la presencia absoluta de Dios era el mismo. Jesús les estaba haciendo anuncios maravillosos con latigazos. Por medio de esos latigazos. Te cuento todo esto porque quiero llegar a una conclusión muy sencilla. Hermana, hermano, cuando Jesús irrumpe en tu vida con un látigo, no es para pegarte a ti. Jesús no te quiere golpear ni lastimar a ti. Lo que Jesús quiere hacer es ahuyentar todo lo que te separa de Él. La corrupción, la maldad, las situaciones problemáticas y turbias que te están impidiendo acercarte a Dios. Y además, cuando Jesús entra en tu vida con un látigo, no te quiere lastimar. Lo que Él quiere hacer es que tú comprendas que más allá de todo lo que tú te puedas esforzar, de todo lo que tú pudieras ofrecerle a Dios, Él ya lo ha dado todo. Él ya lo ofreció todo. Se dio a sí mismo para que tú puedas tener la puerta abierta a Dios. Así que si hay por ahí algunos pensamientos que te están separando del Señor, algunos sentimientos que te están ahuyentando de estar cerca de Dios, allí es cuando Jesús viene y da unos latigazos y te dice, yo soy capaz de suplirlo todo en tu vida. Puedo derrumbar lo que sea con tal de estar cerca de ti. Templos, temores, enfermedades, aflicciones, angustias, todo lo que te puedas imaginar.
todo lo que te pueda quitar la paz. Entro con mi látigo para traerte buenas noticias de salvación. Así que la próxima vez que dentro de tu vida todo comience a revolverse como si Dios estuviera dando latigazos para aquí, para allá, tienes que comprender que es Jesús quitando todo lo que te estorba dentro de tu corazón. Y a todos a veces nos hace falta que Jesús dé unos latigazos alrededor de nosotros, porque solo así podemos conocerlo como es y podemos acercarnos a la presencia de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Jesús, a veces tenemos miedo, Señor, cuando las cosas se revuelven, cuando las cosas comienzan a revolotear a nuestro alrededor, cuando parece que hay un desorden y cuando todo lo que vivimos, Señor, empieza a salir de orden. Y solo tú, Señor, eres capaz de venir con ese brazo poderoso, lleno de amor y de fuerza para poner orden en nuestras vidas. Ahuyenta nuestras tristezas, ahuyenta nuestros males, latiguea donde sea necesario, porque sabemos que no nos vas a tocar, no nos vas a herir, no nos vas a lastimar. Solo quieres quitar lo que estorba, Señor. Yo te ruego, Padre, que en nuestras vidas y en nuestras familias y en todas las áreas de nuestra vida en la que necesitemos, Señor, el orden que proviene de ti, tú, Señor, puedas actuar para poder acercarnos a ti. Estamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas y que nos ayudes cuando tenemos miedo, que nos ayudes cuando estamos lejos de ti y cuando, Señor, creemos que las cosas están totalmente revueltas. Padre, déjanos ver tu presencia, déjanos ver tu amor. Gracias, Señor, por la esperanza segura que tenemos en ti. En Jesús. Amén.